Buen día, queridos amigos. Vamos a continuar con la lectura del libro de Job. Vamos al capítulo 5. Clama ahora, está hablando el amigo, clama ahora, clama ahora. ¿Acaso hay quien te responda? ¿Y a quién de los santos te dirigirás? Porque al necio lo asesinará el enojo, y al que se apasiona lo matará la envidia. Cuando yo he visto un necio arraigado, entonces maldije su morada, intuyendo su mal repentinamente. Se alejarán sus hijos de la salvación y serán abatidos en el portón y no habrá quien los salve. Su ciega, el hambriento comerá, y de entre las espinas la tomará, y absorberán los sedientos su riqueza, porque no saldrá del polvo iniquidad, y de la tierra no brotará perversidad. Porque la persona para la fatiga fue dada a luz, y las chispas levantan vuelo. Ciertamente, yo preguntaría a Dios, ¿y a quién dirigiría mi palabra? Él realiza hechos grandiosos e inescrutables, maravillas sin número. El que da lluvia sobre la faz de la tierra de Israel y envía agua sobre la faz de las tierras de afuera, para poner a los humillados en altura y los consternados alcancen la salvación. Anula los pensamientos de los astutos y no harán sus manos su plan. Atrapa a los sabios con su propia astucia y el consejo de los tortuosos lo hace insensato. En el día encontrarán oscuridad y como en la noche palparán en el mediodía. Salva a las víctimas de la espada de ellos y de sus bocas, y de mano de un fuerte al menesteroso. Fue esperanza para el indigente, y la iniquidad cerró su boca. He aquí, feliz del hombre que Dios le reprende, y a la disciplina del Omnipotente no rechaza, porque él hace doler y venda, quiebra y sus manos cura. De 6 sufrimientos te salvará y del séptimo no te llegará mal. En la hambruna te rescatará de la muerte y en la guerra de manos de la espada. Del látigo de la lengua te esconderá y no temerás del despojo cuando viniere. Del despojo y acaparamiento te reirás y de los animales de la tierra no temerás. Porque con las piedras del campo será tu pacto y los animales del campo harán la paz contigo. Entonces sabrás que hay paz en tu tienda y recordarás tu morada y no errarás. Sabrás que será numerosa tu simiente y su descendencia como la hierba de la tierra. Llegarás con ancianidad a la tumba, como cuando sacan la parva en su tiempo. He aquí, esto lo hemos investigado y así eso es. Óyelo y tú sábelo para ti. Vamos al capítulo 6. Respuesta de Job. Respondió Job y dijo: si fuere pesado mi enojo y mi quebranto en la balanza, alzaren junto, si fuere puesto en una pesa mi enojo y mi quebranto en la balanza, alzaren junto, pues ahora más que la arena de los mares pesaría. Por eso mis palabras balbucean. ¿Qué está diciendo Job? Que si se pudiera pesar en una balanza el enojo que tiene y su quebranto, dice, sería más que la arena de los mares, pesaría. Por eso mis palabras balbucean, dice Job. Porque las flechas del Omnipotente están en mí, cuyo veneno bebe mi espíritu. Los espantos pedidos de Dios me presentaron batalla. ¿Acaso rebuzna un burro sobre el herbaje? ¿Acaso muge aquejado el toro sobre su forraje? ¿Acaso será comido algo soso sin sal? ¿Acaso hay sabor en la saliva sana? Lo que se rehusaba a tocar mi alma, ello es el dolor de mi alimento. ¿Quién dará que llegue mi pedido y que mi esperanza entregue Dios?
que acepte Dios abatirme completamente y liberar sus manos y me acabe? Pues será algo más para mi consuelo, e instaré con estremecimiento que no se apiade, porque no he negado las palabras del Santo. ¿Cuál es mi fuerza para que espere y cuál es mi final para que prolongue mi vida? ¿Acaso fuerza de piedra es mi fuerza? ¿Acaso mi carne es de cobre? ¿Acaso no hay en mi ayuda de los antiguos para mí y el saber fue apartado de mí? El que priva de su compañero el favor, el temor del Omnipotente abandona. Mis hermanos han traicionado como un río, como torrentes de arroyo han pasado. Se opacan por el hielo, sobre ellos cubre la nieve. En el momento que se derriten, desaparecen cuando viene su calor. Se agotan de su lugar, los asirán en los cursos de su camino. Fueron a la desolación y se perdieron. Miraron las caravanas de Temar, los caminantes de Sheba, y esperaron a ella, a las aguas. Se avergonzaron que hubieron confiado, llegaron hasta ella las aguas y se abochornaron. Porque ahora ustedes fueron como el del río, han visto el terror y temieron. ¿Acaso verdaderamente he dicho traigan a mí y de vuestro patrimonio sobornen por mí? Sálvenme de manos de un opresor y de la mano de un déspota, rescátenme. ¿Acaso lo he dicho? Enséñenme mi pecado, entonces yo me callaré. Y en lo que me equivoqué, háganme entender. Cuán enérgicas han sido las palabras de rectitud, pero ¿qué demuestra el que reprende de ustedes? ¿Acaso solo reprender con palabras ustedes piensan y para que las lleve el viento son para ustedes las palabras del desahuciado? Entonces, también sobre un huérfano se abalanzarán y cavarán un hoyo para que caiga vuestro compañero. Entonces ahora acepten dirigirse a mí y frente a ustedes no falsearé. Vuelvan ahora a considerar, no haya iniquidad, y vuelvan nuevamente a considerar mi rectitud en esto. ¿Acaso hay en mi lengua iniquidad? ¿Acaso mi paladar no entiende lo que es delito? Aquí vemos en estos dos capítulos, enlazándolo con el capítulo 4, que el amigo, uno de los amigos comienza a hablar de paz y empieza a decir que, bueno, toda situación que uno vive tiene una causa en el fondo. E inmediatamente salta Job, salta su yo, salta su ego. Ya, pues, ustedes que están viendo mi quebranto, que es tan pesado, esto que me ha ocurrido es tremendamente pesado, doloroso. ¿Acaso no se dan cuenta? Era un hombre que tenía basado todo su beneficio, toda la bondad, toda la misericordia, toda la provisión que Dios le había dado, la abundancia que tenía, no solo de bienes materiales, sino de una hermosa familia, una hermosa reputación. Era muy bien hablado por los demás. Él tenía una reputación. ¿Y esto qué le sucede? Lo pone en una situación en que todos lo van a juzgar y van a decir por qué pecado le ocurrió esto. Exactamente pasa lo mismo en la actualidad. Cuando alguno de los hermanos que están en cierta posición cae enfermo, no quiere que los demás se enteren porque van a pensar mal. Pero queridos, no solamente es cuando hacemos algo mal que nos va a suceder algo no afortunado. Es una prueba. Es para ver hasta dónde tú y yo, y en este caso Job, realmente hacía todo lo que hacía. Guardaba los mandamientos, guardaba, hacía sacrificio, ofrendaba, hacía misericordia, era un hombre justo, pero
porque lo hacía. ¿Cuál era la motivación de Job? Era verdaderamente un amor que tenía profundo hacia el Creador con el cual estaba enyugado, enlazado, había una comunión estrecha, o simplemente era porque pensaba que todo el beneficio que tenía se debía a su mérito, a su justicia propia. Pero cuando le empiezan a ocurrir que pierde su ganado, pierde a sus hijos, pierde su casa, y él mismo es enfermo desde la cabeza hasta los pies con esa sarna, que se sienta en el suelo y se empieza a rascar en ceniza, haciendo duelo por todo lo que le acontecía, y que su mujer le dice: maldice a Dios y muérete. Él empieza a maldecir el día que nació, a maldecir el día que fue concebido, que por qué no fue un abortivo, que para esto, ¿para qué? Si está viendo sin sabores. ¿Acaso el Creador, como dice en Isaías, no crea el bien y también crea el mal? Y todo tiene un propósito. Cuando logramos ver que todo, absolutamente todo, proviene de Él, lo bueno, lo no tan bueno y lo malo, podemos hallar descanso y reposo en nuestra alma, porque sabemos que nos tenemos una lucha contra el enemigo. El enemigo soy yo mismo, es mi naturaleza, es mi carne, es mi yo. Pero él a veces te tiene que poner en situaciones conflictivas, difíciles, amargas, porque tiene que sopesar, y tú tienes que llegar a darte cuenta si eres capaz de recibir la bendición, pero también eres capaz de recibir la maldición. Job comienza aquí a justificarse y muéstrenme por qué pecado estoy así. O sea, la jactancia, el orgullo, la vanidad, el yo de Job era tremendamente grueso. No tenía idea de con quién estaba relacionado. Preguntémonos, ¿conocemos al Señor que seguimos? Nunca le vamos a conocer en su totalidad. Pero ¿cuál es tu motivación para seguir al Señor? ¿Porque te salvó de todos tus pecados? ¿O porque tú realmente lo has visto y lo deseas y quieres conocerlo y quieres llegar a ser uno con Él? ¿Es eso lo que te motiva a seguir la senda del recto, la senda del justo, la senda del Señor? ¿O simplemente para que te bendiga? Porque piensas que si te apartas te va a venir maldición. Muchas veces, y esto lo he escuchado muchas veces, decir a personas: desde que vine al Señor me han pasado puras situaciones amargas, y comienzan a lamentarse y se lamentan de aquello. Pero querido, querida, cuando tú te casas con alguien al cual te casas porque lo amas, acuérdate que tú dices: en la prosperidad, en la escasez, en la salud, en la enfermedad, en la vida y en la muerte estoy ligada. Es exactamente lo mismo. ¿Y cuando se prueba ese amor? Cuando viene la dificultad, cuando viene la enfermedad, cuando uno de los dos se enferma y se pone idiota y el otro no puede sobrellevarlo, o cuando la situación escasea y se amarga. Pero queridos, el secreto de la victoria está en verlo a Él. Cuando lo vemos a Él, puestos los ojos en Él, el autor y consumador de la fe, viene el reposo, porque sabes que es Él. ¿Quién hizo que en tierra de Egipto, después que había entrado Jacob con toda su familia, 70 personas entraron cuando vino la escasez en Canaán y en Egipto por causa de Josué había abundancia? ¿Quién hizo cambiar el corazón de ese faraón
que vino después que murió José. ¿Quién hizo? En los salmos lo vas a ver, fue Él, el Eterno. El Eterno endureció el corazón de Faraón para que esclavizara al pueblo. ¿Y por qué? Porque el pueblo se olvidó de su Dios. Se sentó cómodamente, tenía buenas tierras en Gosén, buenos pastos para su ganado, no necesitaba nada, no necesitaba al Creador. Pero Dios oprimió, oprimió y oprimió y oprimió hasta que ya el pueblo en un minuto se acordó del Dios de sus padres y comenzó a clamar. Pasa exactamente lo mismo. Venimos a la fe, la gran mayoría de nosotros, por alguna dificultad, por salud, problema económico, familiares, depresión, cualquier cosa, pero llegamos por una situación de aflicción, la gran mayoría. Y encontramos en él reposo, salud, salvación, luz. Pero a poco andar pensamos que eso es todo. Y no hay el deseo ni el anhelo de conocerle a Él. Tú y yo somos chispas divinas. Tenemos la esencia divina. Tenemos su semejanza. Y esa semejanza en ti y en mí debe desear llegar a ser uno con Él. Eso es conocerle, llegar a ser uno, unirte, como la gota de agua que se evaporó de una nube y cayó, y era un hilito chiquitito que empezó a descender por la montaña, formándose un pequeñito riachuelito que luego se transformó en un río, en un lago, y lo único que desea ese río es llegar al mar. Y esa gotita que se condensó de la nube, cuando llega al mar, deja de ser, porque el todo lo llena todo en todo. Este es un libro para que despierte el apetito de conocerle a Él. Estamos viviendo días complejísimos, días muy difíciles. Van a venir días mucho más difíciles. Antes del advenimiento del Mesías viene mucho más difícil. Si no te afirmas en la roca, si no deseas ser uno con Él, si no le anhelas, si no le deseas, puedes estar pelando papas, puedes estar barriendo, puedes estar haciendo aseo en tu trabajo, puedes estar trabajando en economía, en salud, en lo que sea, pero tu corazón tiene que estar inclinado al Creador, tiene que estar deseándolo a Él. Cuando tú te enamoraste de tu mujer, de tu novia, cuando alguien se enamora de otro, todo el día gira en torno a la cabeza a los pajaritos pensando en el amado. Exactamente lo mismo tiene que pasar ahora. Y no por lo que Él te da, sino por el disfrute de conocerle, por el gozo de conocerle, por el gozo de sentir su presencia en ti. Si te gustó, por favor dale like para que tenga más, se pueda compartir. Suscríbete al canal, escribe tus comentarios y espero que te incentive. Es mi deseo íntimo que te incentive como novia a prepararte para la venida del novio y a comprar aceite para tu lámpara.